casa de Jehová iremos. Amén. Entonces, cuando usted se levanta en la mañana pensando venir a este lugar, hermano, hay un gozo, hay una alegría en nuestros corazones y más que todo, Dios, ¿verdad?, se agrada. Amén. Bueno, hoy vamos a ir al mensaje de esta mañana, hermanos, y es una bendición, ¿verdad?, poder entrar al mensaje de la palabra de Dios. Y hoy tenemos un mensaje que quizás muchas veces se ha hablado mucho acerca de esto, ¿verdad? Y cada vez que nosotros pasamos por estos pasajes de la Biblia, nos damos cuenta, ¿verdad? Fíjese que todo el tiempo el Señor trae nueva inspiraciones por parte de la palabra de Dios a nuestras vidas. Y lo que quizás no entendemos o no entendimos hace tiempo, ¿verdad? El Señor nos va iluminando nuestra mente espiritualmente. El Espíritu Santo nos habla y nos enseña a través de su palabra para poder compartir con ustedes esa comida fresca, ¿verdad? Ese pan que es la que nos alimenta espiritualmente para seguir adelante en la obra de Dios, en el camino del Señor. Y uno, ¿verdad?, hemos escuchado infinidad de mensajes a través de muchos predicadores, muchos ministros. Inclusive nosotros hemos hablado acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y hoy, hermano, traemos, ¿verdad?, un mensaje acerca del arrebatamiento de la iglesia, pero un mensaje que esta mañana, hermano, me llenaba de gozo cuando yo estaba repasando el estudio para hoy. Me llenaba de gozo cuando así, hermano, como una chispa, el Espíritu Santo me iluminó mi mente para traer un mensaje conforme a la palabra de Dios y aclararnos puntos importantes en los cuales muchos hoy en día están discutiendo por controversial, porque la Biblia misma, Jesús nos advierte en el capítulo 24 de Mateo, verso 24, que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos y falsos maestros. Amén. Dice que pretenderán engañar, por si fuera posible, aún hasta los escogidos. Hermano, el falso maestro, y cuando hablamos de falsos maestros, hablamos de falsas enseñanzas. Y esas enseñanzas no están, hermano, buscando al perdido. Esas enseñanzas no están buscando al necesitado espiritualmente, están buscando a la iglesia. Y el propósito de estas falsas enseñanzas es de, hermano, confundir a la iglesia, para que la iglesia, hermano, pierda el propósito por el cual la palabra de Dios ha sido escrita, y así nosotros, ¿verdad?, desviarnos de la fe. Porque una de las cosas que el apóstol Pablo en su mensaje a los tesalonicenses, hermano, nos explicó, fue acerca de la apostasía. Y la apostasía, hermano, es una realidad en el tiempo de hoy. ¿Cuál es la apostasía? Apostasía es negar la fe públicamente. Eso significa apostasía, negar la fe públicamente. Y hermano, y cuando habla de la apostasía, precisamente está hablando de los acontecimientos finales, porque los tesalonicenses se va a dar cuenta que hay mucho de esto. Y empecemos, por ejemplo, con el 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Vaya a la Biblia, del 14 al 17. Versículos cruciales, importantísimos del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a ver esta mañana 3 puntos de los cuales, de los 3 tipos de enseñanza de las cuales hoy se está enseñando en las iglesias. Hermano, fue algo tan tremendo lo que Dios me hizo entender en esta mañana. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de ti, Padre eterno, para darte gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que sigue cumpliendo su función en este mundo, de enseñarnos, de iluminar nuestro corazón, nuestra mente, para compartir tu palabra correctamente, Señor, para no añadirle, para no quitarle, porque tu palabra dice en el libro de Apocalipsis: cuidado con aquel que le añade o le quita, porque recibirá el pago de su extravío en cuanto al mensaje equivocado que ha predicado en este mundo, Señor. Por eso a ti la honra y la gloria por siempre. No permitas, Señor, que nosotros nos desviemos de la fe, que no permitas que nosotros comencemos a traer doctrinas que no tienen fundamento a tu pueblo, Señor, porque el pueblo depende del sacerdote, depende del predicador, del mensaje de la sana doctrina, Señor, que nos dejaron tus discípulos, que nos dejaron tus siervos en aquellos tiempos, para que nosotros compartiéramos con la iglesia, Señor. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Amén. Hermano, decía esta mañana, ¿verdad? Estaba yo estudiando y hermano, así el Señor me reveló algo tan tremendo, que aunque lo he estudiado una infinidad de veces, hoy el Señor abrió mi entendimiento, y así me paré de la cama, hermano, para poder prepararme para esta mañana y compartir con ustedes el mensaje que a través de su palabra el Señor nos quiere hablar en este día: el arrebatamiento de la iglesia. Hermano, la iglesia, hay tres tipos de enseñanza en estos últimos tiempos, ¿verdad? En el año de 1909, si no me equivoco, hermano, ¿verdad? Hubo hombres que se encargaron de traducir la Biblia de alguna manera, implementando lo que tenemos ahora como creencia. Más que todo, bíblicamente, ¿cuándo es que la iglesia de Jesucristo va a desaparecer? El arrebatamiento de la iglesia es eminente, hermano. Tarde que temprano va a suceder. Y nosotros, los creyentes del siglo XXI y del siglo XX, hemos creído en nuestro corazón durante años, conforme a la palabra de Dios, que la iglesia no pasa por la tribulación. La iglesia se va con Cristo antes de que vengan todos los desastres apocalípticos que habla el libro de Revelaciones, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, hermano, de este libro profético traído por un hombre como el apóstol Juan, inspirado por Dios. El mismo Jesús le enseñó, hermano, todas las cosas que iban a suceder en los tiempos de la tribulación. Porque dijo el Señor en Mateo 24, 21, porque habrá gran tribulación, de la cual nunca más ha visto y ni habrá en el mundo. Entonces vienen tiempos difíciles, vienen tiempos para la humanidad, tremendamente, hermano, porque en este tiempo, durante estos años, vendrá sobre este mundo la ira de Dios. Pero el asunto es que la iglesia, como hemos creído, no pasará por la gran tribulación, ¿verdad? Porque el Señor, ¿verdad? A través del apóstol Pablo, dice claramente a los Romanos capítulo 10, verso 9, que el Señor nos enseña, ¿verdad? Capítulo 9, verso 10, que nosotros estamos libres para ser libres de la ira venidera. Primero de los Tesalonicenses capítulo 10 también habla, perdón, 1:10 dice que también, ¿verdad?, que es de esperar de los cielos al que viene, el cual nos libra de la ira venidera. Jesús nos librará de ese término, el cual, hermano, vendrá a este mundo, y la iglesia partirá para estar con el Señor en las bodas del Cordero del Señor, ¿verdad? Como lo enseña Apocalipsis.
Nosotros nos vamos para estar en una fiesta. Vale la pena servir a Cristo. Esa fiesta, hermano, será durante 7 años. Imagínense una fiesta de 7 años. Es algo tan tremendo. Y hermano, algo que sabemos que está por suceder es precisamente esto. Y yo creo, sinceramente, con una convicción segura, y espero que usted también, de que la iglesia se va para la eternidad con el Señor. 7 años antes de la gran tribulación. ¿Por qué creemos esto, hermano? Que la iglesia se va. Porque el sacrificio de Cristo ha sido suficiente y fue suficiente para que nosotros no pasemos por la ira de Dios. Y cuando venga esto, hermano, la iglesia, como dijo el apóstol Pablo, se irá. Y mientras pase todo lo tremendo que estará sucediendo aquí en la tierra, usted y yo no estaremos aquí. Amén. Amén, amén. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Amén. No estaremos aquí. Pero las enseñanzas de estos tiempos, hermano, hay 3 tipos de enseñanza. Primero, los que creemos en la que la iglesia se va antes de la tribulación. Los que creen que la iglesia se va a medias de la tribulación. Y hay unos que, hermano, que están fuertemente ahorita luchando porque los creyentes crean en lo que ellos quieren, que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y usan versos, hermano, que aparentemente parecen que los apoyan en cuanto a lo que ellos están enseñando. Pero realmente, hermano, si vamos nosotros a escudriñar las escrituras correctamente, nos vamos a dar cuenta que lo que ellos tienen lógicamente no es creíble. Lógicamente no es creíble. ¿Por qué? Porque aún la Biblia, hermano, la Biblia no se equivoca. En la enseñanza que nos dejó, la Biblia no se equivoca. Se equivocarán los traductores, se equivocarán los que la interpretan, pero la Biblia no. Y por tanto, hermano, la misma Biblia nos enseña acerca de todas estas cosas que van a suceder. El primer punto que quiero tratar esta mañana, hermano, ¿verdad? Hablábamos, la iglesia se va. Por eso el 1 Tesalonicenses capítulo 4 hablaba desde el 14 al 17 acerca de los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dijo el apóstol Pablo, nosotros los que hayamos quedado. Mire, ya el apóstol Pablo en ese tiempo pensaba que el arrebatamiento era en el tiempo de él. Por eso dice, y luego nosotros los que hayamos quedado con vida. En este punto, Pablo pensaba que iba a estar con vida. Amén. Pero no fue así, han pasado 2000 años, el apóstol Pablo murió, todavía no viene el Señor, y dijo el apóstol Pedro claramente que el Señor no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que vengan al arrepentimiento. ¿Sabe que hoy en día, hermano, se ha levantado un montón de enseñanzas en cuanto a esto? Y claramente el apóstol Pedro nos aclaró que en los postreros tiempos habrá muchos engañadores, muchos mentirosos que traerán doctrinas equivocadas para engañar a la iglesia, hermano. Por eso tenemos que tener nosotros líderes que se preocupen por traerles el mensaje correcto, que se preocupen por traerles la palabra de Dios tal y cual es, al pie de la letra, como Jesús nos la dejó. Porque, hermano, el enemigo está tratando como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Muchos en aquel tiempo dirán, ha venido mucho tiempo, se ha dicho que Cristo viene y ya se murieron mis padres, ya se murieron mis abuelos, y no ha pasado nada. Pero una cosa, hermano, es que la gente no ha entendido cuál es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios, hermano, es rescatar a la humanidad entera. Oscar, estás detrás del púlpito, no te veo. Amén. Rescatar a la humanidad entera. Y una de las cosas, hermano, que dijo el apóstol, ¿verdad? Cuando habla del Señor no retarda su promesa. Él es paciente, no queriendo que nadie perezca. En el libro de Apocalipsis dijeron las almas de la tribulación. ¿Cuántos se acuerdan en el capítulo 6 cuando el Señor abrió, creo que era el cuarto sello?
Y dijeron las almas, ¿hasta cuándo, Señor, vas a traer juicio sobre, sobre nuestra muerte? ¿Hasta cuándo? Y le dijo el Señor claramente, hasta que el último hermano que ha de sufrir por causa de mi nombre entre, entonces vendrá el juicio sobre estas naciones. Hermano, ¿por qué? Porque el Señor está esperando. Porque para lo que nosotros es futuro, para Dios es historia. Amén. Él ya escribió la historia hace muchos años atrás. Desde que el hombre comenzó, hermano, Dios tenía planes hermosos para el hombre, pero el hombre quebró eso. El hombre se desvió por sus malas decisiones, porque Dios nos dio esa oportunidad a cada uno de nosotros de tener nuestras propias libres decisiones. Amén. Entonces creemos firmemente que la iglesia se va. ¿Por qué no? ¿Por qué creemos que la iglesia se va? Porque, hermano, Dios no va a permitir que usted y yo pasemos por luchas y pruebas. Cuando ya sacrificamos todo lo que teníamos que sacrificar por la causa de Cristo, dejamos el mundo, dejamos el pecado por la causa del Señor, ya no es necesario pasar por otro problema. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la tribulación, hermano, ya la gente no va a ser salva por gracia. Hoy sí, vivimos en la gracia. Entonces, si creemos, vamos a decir, los que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación, entonces, ¿para qué Cristo murió? Amén. ¿Para qué Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Para qué? Si la gente tenía que ser salva por obras. Cuando dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Amén, amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se puede salvar por muy bueno que sea. Nadie se puede salvar por muy buenas obras que sea. Porque la única manera de encontrar la salvación, dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que nos da la salvación. Y porque nos da la salvación, hermano, ¿cuál es la salvación? La salvación es de pasar por la ira venidera y de librarnos de la condenación eterna. Amén. Por eso es que mucha gente dice, bueno, ¿cómo es posible que ustedes digan que somos salvos? Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo de la tribulación, hermano, la gracia se acabó, se cerró la puerta. Ahora cada persona que quiera ser salvo tendrá que ofrendar su vida. Amén. Pero no es el punto. Luego, más adelante, traeremos un estudio sobre cómo es que va a sufrir el creyente de la tribulación, de esos tiempos. Pero, hermano, de verdad, les digo, si usamos la lógica, nos vamos a dar cuenta que es imposible, hermano, que la iglesia pase por la tribulación. ¿Por qué es imposible? Miren el versículo. Vamos a ir a Mateo 24, hermana Olga. Y vamos a estar en el versículo 29 al 31, donde muchos, ¿verdad?, los que creen que la iglesia pasa por la tribulación, enseñan estos versículos. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus y la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Hasta 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Mire, aquí estos son los versículos que ellos usan para, hermano, apoyar su doctrina de que la iglesia pasa por la tribulación. Porque empieza, ¿verdad?, que inmediatamente después de aquella tribulación, el sol y las estrellas se oscurecerán, y hermano, y vendrá gran tribulación, ¿verdad? Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y las naciones se lamentarán, las naciones de la tierra. Y con voz de trompeta escogerá a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra.
Y la gente dice, bueno, aquí dice que después de la tribulación vendrá el Señor y le sonará la trompeta y entonces, ¿verdad? El Señor llevará a sus escogidos. Bíblicamente parece que la iglesia pasa por la tribulación en base a estos pasajes, hermano. Y ese es el fundamento de ellos. Ese es el fundamento que ellos ponen. Pero vamos a usar, hermano, esta mañana, vamos a usar algo que yo descubrí apenas. Y dije, ¿y sabe qué es lo que descubrí? La lógica bíblica. Porque todo tiene algo tan tremendo, hermano. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, la iglesia no puede pasar por la tribulación, aunque ellos prediquen esto y aunque ellos se apoyen en estos versos. Porque hay dos tipos de advenimiento del Señor. Uno es el arrebatamiento de la iglesia y otro es la segunda venida de Cristo. Amén. Es diferente. Por eso el apóstol Pablo dice, y así seremos arrebatados con Él, juntamente con Él en las nubes. Porque el Señor viene en las nubes, hermano, a levantar su iglesia. Y solamente hasta allí viene. En ese tiempo, cuando la palabra venga, cuando el Señor venga, la iglesia nadie va a poder verlo, porque así como el relámpago que sale del oriente y cruza el occidente, el Señor, hermano, levantará su iglesia. Y la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51, de en adelante, hermano, dice, a la verdad os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermano, en un momento así, en una pestañada, será el arrebatamiento de la iglesia. Amén. En ese punto nadie podrá ver esta situación. Por eso se llama arrebatamiento. Aunque, ¿verdad? Siempre hemos hablado de rapto, la Biblia no menciona rapto, pero arrebatamiento, ¿verdad? ¿Por qué lo cambiaron o por qué ahí tiene el fundamento de decir el rapto de la iglesia? Porque la iglesia, primeramente, hermano, somos la novia. ¿Amén? Usted es la novia. ¿Y quién es el esposo? Cristo. Amén. Cristo es el esposo. Entonces, ¿por qué dicen el rapto? ¿Se acuerda a tiempos antiguos, hermano, cuando el novio se robaba a la muchacha? Hubo tiempos así donde ni siquiera la muchacha conocía al raptor. Simplemente le gustaba y se la llevaba. Ese era un rapto. Por eso se le llama, ¿verdad? Muchos dicen el rapto de la iglesia, porque la iglesia se va con el Señor como la novia ataviada para su marido. Por eso se llama así, por eso le dicen así. El mundo no va a poder entender cómo fue posible que esto haya sucedido. Mucha gente, ¿verdad?, se va a quedar sorprendida, muchos se van todo aquel creyente que estuvo a medias va a entender que Dios ha venido. Muchos se van a quedar, sí. Mucha gente que venía a la iglesia, mucha gente que, hermano, profesaba una fe, se va a quedar porque nunca tuvieron la convicción, la seguridad de creer en su corazón que Cristo, así como Cristo resucitó de los muertos, también nosotros vamos, si viene el Señor y estamos en la tumba, el Señor nos va a levantar. Amén, amén. Amén. Nos va a levantar. Y dice que los que están en Cristo, murieron en Cristo, serán recogidos inmediatamente, primeramente que nosotros, dice. Y luego Pablo dice, los que estemos vivos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Cuando está diciendo aquí el Señor Jesucristo, después de aquellos días, inmediatamente después de aquella tribulación de aquellos días, ¿verdad? Y dice el verso 31, entonces el Señor con la trompeta, ¿verdad?, recogerá a todos sus escogidos de los cuatro cabos de la tierra. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces ahí dice que después de la tribulación, y luego después viene el Señor con la trompeta y recoge a toda la gente para irse con el Señor. Mire, vamos a utilizar algo muy sencillo. Y se lo voy a explicar bien fácil. Cuando hablamos de que la iglesia se va, ¿qué significa la iglesia se va? ¿Para qué se va? Hermano, para estar con el Señor. Para estar con el Señor. Entonces, si la iglesia se va después de la tribulación, ¿para dónde se va?
¿Sí me entiende? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Para dónde se va? Si Jesús en su segunda venida, hermano, viene a reinar a este planeta Tierra. Sería, ¿verdad?, ilógico que fuera después de la tribulación. Si Jesús va a aparecer en las nubes y dice, toda nación se va a lamentar porque es cuando viene la guerra de Armagedón. Y dice Zacarías 14:9, ¿verdad? Dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra, y vendrán y pondrán sus pies sobre el monte de los olivos, y con él vendrán todos sus santos. La iglesia que se fue con el Señor regresa para reinar aquí en la tierra, hermano. Es imposible que la gente se vaya y luego inmediatamente se regrese. No puede ser eso. Eso es ilógico. ¿Me está entendiendo? Entonces, bíblicamente es imposible que la iglesia pase por la tribulación. Ahora, el otro punto, hermano, es que la iglesia se va a la mitad de la tribulación. Y ahí es donde también hay una cosa muy interesante que tratar. ¿Por qué razón? Porque no puede ser así, hermano. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Mateo 24:36? ¿Lo tiene? Mateo 24:36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Fíjense nomás, analice esto. Pero de aquel día nadie sabe el día y la hora, ni siquiera los ángeles. ¿Qué dijo Jesús? Solo mi Padre que está en los cielos sabe. Nadie sabe. Ahora, ¿por qué creo firmemente que en la iglesia no se va a la mitad de la tribulación? Porque, hermanos, si la iglesia se fuera a la mitad de la tribulación, entonces la Biblia fallaría. ¿Por qué? Porque vamos a decir que aparece la tribulación, aparece el falso Mesías, el hombre inicuo de pecado, el anticristo, como muchos se le llama, aparece y forma su gobierno en este mundo, que es un gobierno de 7 años. Entonces, hermano, cuando la iglesia se entere de que apareció el anticristo y ahora ya está gobernando en el mundo, entonces sabremos cuándo la iglesia se va a ir. ¿Me está entendiendo? Si el reinado del anticristo son 7 años, y hoy, vamos a decir, hoy domingo se inició el reinado de la iglesia en febrero 18 del 2024, se empezó el reinado del anticristo. Entonces, 3 años y medio después, haciendo cálculos, se va a ir la iglesia, porque se va a ir a la mitad de la tribulación. Y entonces aquí fallaría la iglesia. ¿Por qué? Porque los que se quedaron en ese tiempo y los que vivieron en ese tiempo, entonces sabrían cuándo se iba a ir la iglesia, porque comenzarían a hacer cuentas. Pero aquí dice claramente en Mateo 24:36, nadie sabe el día ni la hora. Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque el día del Señor viene como ladrón en la noche. Entonces nadie sabe cuándo es el momento en cuando Cristo viene. Por esa razón no puede irse a medio de la tribulación. La iglesia no puede pasar por la tribulación, porque no, es ilógico que el Señor venga y recoja la iglesia y luego diga, ya se vino, ya la recogí, está nada más, ahora vénganse para abajo. ¿Qué es eso? Hermano, esa es una enseñanza equivocada, y mucha gente lo afirma y lo confirma y pelea y se enoja cuando le refutas la palabra de Dios, y ellos dicen, no, es que aquí dice, pero es que, hermano, ¿cómo es posible? Hay que estudiar, hay que analizar, hay que entrar en la profundidad de la palabra de Dios, hermano, para poder comprenderla. Y eso es lo que ha pasado hoy en día, que se levanta cualquier maestro que cree saber las cosas y distorsiona la palabra, engaña. Y lamentablemente que son muchos los que son engañados. Son muchos. Porque, hermano, parece que es la verdad. Pero la verdad, hermano, nos hace libres, y la verdad siempre nos va a dar la respuesta a todas las cosas que otras personas enseñan. Por eso siempre procuro estar trayéndoles el mensaje para que usted esté alerta, para que usted esté despierto,
para que sepa cuándo el mensaje viene equivocado de parte del hombre. Entonces, hermano, en estos fundamentos que le he compartido, verdad, es como dijo alguien por ahí, es inverosímil lo que muchos predican ahora. Firmemente creemos nosotros, la iglesia se va antes de la tribulación. Amén, amén. Y para que venga la tribulación, hermano, tiene que haber un pacto de paz entre los palestinos y Israel. Y para que haya un pacto de paz entre los israelitas y los palestinos, tiene que haber guerra. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita, hermano? Precisamente hay una guerra entre los judíos y los palestinos, estos musulmanes. Entonces, ahorita, hermano, todo el mundo se está yendo en contra de Israel por la situación en que ellos solamente se están defendiendo. Entonces, hay mediadores de paz. Tiene que haber un mediador de paz y lograr esa paz. Y cuando venga ese tratado de paz entre Israel y los palestinos, hermano, la iglesia se va. No estoy diciendo el día ni la hora, porque entonces sería yo un mentiroso. Simplemente le estoy diciendo lo que va a suceder porque ya está escrito. Daniel el profeta lo confirma de esta manera. Después, ¿verdad? Habrá un pacto con tu pueblo, le dice el ángel Gabriel cuando le enseña la interpretación de la visión de Daniel. Hay un pacto de una semana, y esa semana significa, cada día significa un año, y esa semana de 7 días es 7 años. Dice, y a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hermano, el falso Mesías, el falso profeta, el hipócrita, ¿verdad?, engañador, se dará a conocer. Porque los primeros 3 años y medio de tribulación será de pura fiesta y de cuánto. Pero, hermano, ¿verdad? Cuando dijo el apóstol Juan en el libro de los Hechos, del apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses, cuando todos digan paz, entonces vendrá la destrucción. Dios, hermano, nos fortalezca a cada uno de nosotros para poder llegar a la meta. Que no nos desanimemos, no permita. Dijo el Señor en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Que tenga cuidado, manténgase firme lo que ha creído durante toda su vida. Lo que se le ha enseñado en la iglesia, lo que se le ha enseñado a través de la palabra, manténgase, porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto. Amén. Amén, amén, amén. Yo no sé si sea el 24, el 25, el 26, yo no sé si voy a estar vivo cuando Él venga, pero de que viene, viene. Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Cristo viene. Oremos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, para darte gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, y tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es genuina, no hay error en ella, Señor, porque fue inspirada por el Espíritu Santo, como Pablo le escribió a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Ninguna de la interpretación de la Biblia ha sido escondida, porque tú nos has enseñado a través de su Espíritu, Señor. Por eso esta mañana ponemos en tus manos nuestras vidas, que nuestra mentalidad, nuestro corazón esté firme, esperando, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, y esperar de los cielos al que viene. Esperar, estar atentos para que cuando suene esa trompeta, Señor, tus hijos estén dispuestos, listos, como la novia ataviada, como las vírgenes, 5 vírgenes prudentes, Señor, que esperaron a su esposo, preparadas para aquel día. Así tu iglesia, Señor, se prepare, nos preparemos para ese día tan hermoso que sucederá cuando tú vengas por tu iglesia. Oramos por los que creen que la tribulación será para la iglesia. Oramos para que aquellos que dicen que a mitad de la tribulación se va a la iglesia, Señor, para que ellos entiendan, comprendan y dejen de tratar de persuadir a los creyentes en cuanto a lo que ellos piensan que es correcto, y se arrepientan de su pecado
y se arrepientan de su maldad. Porque si no lo hacen, Señor, entonces sí van a pasar por ese término, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana te pedimos que nos despidas en paz, mas no de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos y que tengan un bonito fin de semana.